David creció creyendo que su madre murió en un accidente automovilístico cuando él tenía apenas 4 años. 30 años después, mientras esperaba en un semáforo, cruzó miradas con una mujer desconocida cuyo rostro inexplicablemente lo atrajo, obligándolo a seguirla hasta un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Lo que descubrió dentro de ese apartamento en el 3er piso lo obligaría a cuestionar todo lo que su familia le había dicho. Y mientras observas esto, pregúntate, ¿qué conexiones invisibles podrían estar guiando tu propia vida, llevándote hacia verdades que aún no comprendes? Creciendo en el pequeño pueblo de Riverdale, David Collins tenía solo un precioso recuerdo de su madre. Una fotografía descolorida que mostraban a una hermosa mujer sosteniéndolo cuando era un bebé. Su sonrisa irradiaba calidez, haciendo que la imagen fuera aún más valiosa, porque capturaba un momento de una vida que terminó trágicamente. Desde que David podía recordar, su tía Elaine le decía que su madre había muerto en un accidente automovilístico, cuando él tenía apenas 4 años. Los detalles siempre eran escasos, la conversación siempre breve. Cada vez que David presionaba por más información, Elaine hábilmente cambiaba de tema, redirigiendo su atención a la tarea, la cena o cualquier otra cosa que pudiera distraer a un niño curioso. A medida que David crecía, comenzó a notar algo extraño en estos momentos. Cuando preguntaba por su madre, una mirada peculiar cruzaba el rostro de Elaine. No solo tristeza, sino algo más profundo, más complejo. Era como si llevara alguna carga pesada, un secreto encerrado detrás de sus expresiones cuidadosamente compuestas. Elaine había hecho todo lo posible por criar a David como si fuera suyo. Le proporcionó un hogar cómodo, se aseguró de que sobresaliera en la escuela y planificó su futuro con meticulosa atención. Tenía una visión clara para David: universidad, escuela de negocios y luego un puesto en su empresa donde había cultivado conexiones específicamente para él. Su camino estaba trazado, listo para ser seguido. Pero David se sentía atraído en una dirección diferente. Después de la secundaria, a pesar de las vigorosas objeciones de su tía, anunció su intención de unirse al ejército. Las discusiones que siguieron se extendieron durante meses, creando una tensión que nunca antes había existido entre ellos. Cuando el reclutador militar finalmente llegó a su casa con papeles para firmar, David se preparó para otra confrontación acalorada. En cambio, sucedió algo inesperado. La feroz oposición de Elaine se disolvió repentinamente, reemplazada por un silencio resignado que parecía más pesado que todas sus protestas anteriores combinadas. Ella lo observó firmar los papeles con una expresión que él no podía descifrar del todo. Parte tristeza, parte algo que parecía casi orgullo. Los años que siguieron transformaron a David. La vida militar le dio la estructura y el propósito que había estado buscando. Sobresalió en el entrenamiento, mostrando una aptitud natural para la estrategia y la conciencia situacional que llamó la atención de sus superiores. Su carrera progresó rápidamente y a los 34 años había ascendido en los rangos hasta convertirse en un oficial de inteligencia militar con un historial impresionante. Una tarde lluviosa en Washington, D.C., David estaba sentado esperando en un semáforo, tamborileando con los dedos en el volante. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro en un ritmo hipnótico mientras las gotas de lluvia creaban arroyos en sus ventanas. Era un momento como cualquier otro, hasta que dejó de serlo. Mirando distraídamente el automóvil a su lado, la atención de David se centró en la conductora. Era solo una mujer mayor de aspecto ordinario, cabello gris recogido en un estilo simple, gafas en su nariz
rasgos que no destacarían en ninguna multitud. No había nada notable en su apariencia, nada que debiera haber provocado ninguna respuesta en él. Sin embargo, algo inexplicable atrajo su mirada y la mantuvo. Una extraña sensación lo invadió, una certeza que desafiaba la explicación lógica. A pesar de no tener recuerdos de su madre como adulta, a pesar de no tener nada con qué comparar a esta mujer excepto una sola fotografía de alguien 30 años más joven, David sintió un poderoso reconocimiento que hizo que su corazón se acelerara. Cuando el semáforo se puso verde, en lugar de continuar en su ruta planificada hacia casa, David tomó una decisión en una fracción de segundo. Siguió el automóvil de la mujer, manteniéndose a varios vehículos de distancia, activando automáticamente su entrenamiento militar. Notó cada giro con precisión, manteniendo una distancia cuidadosa para evitar ser detectado mientras mantenía su vehículo a la vista. La mujer condujo hasta un modesto edificio de apartamentos en un vecindario tranquilo. Estacionó en la calle, recogió algunos artículos de su asiento del pasajero y caminó sin prisa hacia la entrada. David estacionó a media cuadra y observó durante 20 minutos, monitoreando el edificio y evaluando la situación. Dentro de su automóvil, la mente de David corría. ¿Qué estaba haciendo? ¿Seguir a una desconocida basándose en nada más que una corazonada? Era irracional, tal vez incluso imprudente. Sin embargo, la sensación que lo empujaba hacia adelante era demasiado fuerte para ignorarla. Cuando la mujer había estado dentro por algún tiempo, David hizo su movimiento. Utilizando las habilidades perfeccionadas a través de años de trabajo de inteligencia militar, se acercó al edificio y se deslizó dentro sin ser notado. La rastreó hasta un apartamento en el tercer piso, moviéndose silenciosamente por los pasillos, manteniéndose alerta ante cualquier señal de peligro o descubrimiento. Fuera de la puerta de su apartamento, David hizo una pausa. La puerta estaba ligeramente entreabierta, un detalle inesperado que instantáneamente lo puso en alerta máxima. En su experiencia, las puertas entreabiertas eran invitaciones o trampas. Sacando su arma oculta, empujó lentamente la puerta, escaneando el interior con precisión entrenada. El apartamento estaba escasamente amueblado, pero la distribución le pareció extrañamente familiar. Algo acerca del arreglo parecía deliberado, estratégico. Cada mueble estaba posicionado para mantener líneas de visión claras a todas las entradas. Las salidas eran fácilmente accesibles. Era el hogar de alguien que entendía de tácticas, alguien que nunca bajaba la guardia. La mujer estaba de pie junto a la ventana de espaldas a él, aparentemente sin darse cuenta de su presencia. La atención de David fue atraída hacia una pequeña mesa junto a ella, posicionada justo fuera de la vista desde la ventana. Sobre ella había una colección de fotografías enmarcadas, fotografías que le hicieron contener la respiración. Todas eran de él. David como un niño en una bicicleta. David en su graduación de secundaria. David en su uniforme militar en varias etapas de su carrera. Imágenes que abarcaban décadas de su vida, cuidadosamente preservadas y exhibidas con lo que solo podría describirse como orgullo. Sin voltearse, la mujer habló, su voz calmada y medida. Preguntó si David había notado lo fácil que había sido seguirla. La pregunta lo congeló en su lugar mientras la realización emergía. Él no la había rastreado hasta aquí. Ella lo había guiado hasta aquí. Cuando finalmente se volvió para mirarlo, no había sorpresa en sus ojos, solo evaluación. David bajó su arma lentamente, su mente dando vueltas con las implicaciones. La mujer le hizo un gesto para que se sentara, y él obedeció, su entrenamiento permitiéndole mantener la compostura a pesar de la conmoción que lo recorría.
Durante las siguientes horas, ella habló, llenando los espacios en blanco de la historia de David. Le contó sobre su padre, un hombre amable que había muerto antes de que David naciera. Describió su vida juntos antes de su nacimiento, pintando un cuadro de felicidad que había sido destrozado por circunstancias fuera de su control. David escuchó atentamente, notando no solo lo que ella decía, sino lo que evitaba mencionar. Había lagunas en su historia, omisiones cuidadosamente navegadas que su entrenamiento en inteligencia le ayudó a identificar. Cualquiera que fuera la verdad completa, ella estaba compartiendo solo una parte. Cerca de la medianoche, después de una larga pausa en su narrativa, le preguntó a David si sabía por qué ella le había permitido verla hoy. David consideró la pregunta, examinando todo lo que había observado en el apartamento, todo lo que había escuchado en su historia cuidadosamente construida. Afirmó simplemente que ella lo estaba probando. La sutil sonrisa que cruzó su rostro confirmó su evaluación. Explicó que antes del nacimiento de David, ella había sido una operativa para una unidad de inteligencia militar altamente clasificada, la misma división en la que David ahora servía, aunque bajo un nombre y estructura diferentes. La coincidencia de su carrera compartida era demasiado grande para ser accidental. Ella había estado observando su progreso, monitoreando su ascenso a través de los rangos desde la distancia. Necesitaba saber si él realmente tenía lo necesario, no solo las habilidades y el entrenamiento, sino la comprensión más profunda de lo que significaba el sacrificio en su línea de trabajo. Todo de repente tenía nuevo sentido para David. La fuerte oposición de la tía Elaine a su carrera militar, seguida por ese extraño silencio resignado cuando finalmente se alistó. Las piezas encajaban. Su tía había sabido todo el tiempo a dónde podría llevarlo este camino. En las semanas que siguieron a su primer encuentro, David y su madre construyeron cuidadosamente la relación que se les había negado durante 30 años. Se reunieron en lugares seguros, compartieron más de sus historias, llenaron los vacíos que habían existido en la vida de cada uno. Finalmente, David la llevó a la casa de Elaine. Cuando su tía abrió la puerta y vio a su hermana allí de pie, rompió en lágrimas, abrazándola y a la mujer que había protegido con su silencio durante décadas. Susurró sobre mantener el secreto todos estos años, su voz quebrada por la emoción. David observó la reunión. Finalmente la comprensión se apoderó de él. Su madre no lo había abandonado, lo había protegido. Al dejarle creer que estaba muerta, lo había protegido de los peligros que la habían obligado a esconderse. Mientras David abrazaba a su madre, un gesto que se volvía más natural con cada día que pasaba, le dijo que estaba orgulloso de ella. Su sacrificio no había sido en vano. Ella sonrió, la expresión transformando sus rasgos deliberadamente olvidables en algo hermoso. Dijo que ambos eran soldados y entendían el precio de la protección mejor que la mayoría. Con las amenazas que la habían obligado a pasar a la clandestinidad finalmente neutralizadas, su madre podía reclamar su identidad. Podían construir una relación abiertamente, por fin. Madre e hijo conectados no solo por sangre, sino por valores compartidos de deber y sacrificio. Esa noche, sentado en la mesa del comedor de su tía con ambas mujeres, David finalmente entendió lo que lo había atraído a ese automóvil en el semáforo. No había sido el reconocimiento de un rostro, sino algo más profundo, una conexión que trascendía la memoria, que había permanecido intacta a pesar de 30 años de separación. Al encontrar a su madre, David también había encontrado una parte faltante de sí mismo, un legado de servicio que corría en su sangre. La fotografía que había atesorado toda su vida ya no era su única conexión con ella.
Ahora podían crear nuevos recuerdos juntos, construyendo un futuro que ninguno se había atrevido a imaginar posible. Y mientras observas esto, pregúntate, ¿qué conexiones invisibles podrían estar guiando tu propia vida, llevándote hacia verdades que aún no comprendes?